Todavía no estoy, no, sí, ya estoy compartiendo. Es que no aparece esas líneas. Ok, entonces, aquí todavía hay cosas abiertas. Listo, ahí escríbanos el 1 a la asistencia, por favor. Y vamos a empezar un tema. Ahora es las funciones trigonométricas. Vamos a ver la circunferencia trigonométrica, definición de estas funciones para números reales, construcción y análisis de gráficas de las funciones trigonométricas, identidades y ecuaciones. Ok, llegar a este punto donde ya con ciertas propiedades, ¿verdad? Que sería lo común, tenemos propiedades y podemos resolver ecuaciones, despejar la incógnita y así. Inversa de la función trigonométrica, no evaluar gráficas, ver solo la definición y el cálculo de imágenes y preimágenes, de seno, coseno y tangente. Bueno, está bien, entonces ese sería el tema. Ya llegamos a este punto, cuarto parcial. ¿Cuándo se hace el cuarto parcial? Esto no estaba como oficial, ya, yo creo que ya está un poco desactualizado las fechas de aquí, porque esto me lo dieron desde el principio. Mentira, esto está más que... Ese está muy bien. 30 de octubre, lo que queda de septiembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semanas para abarcar eso. Siete y yo vi esto. 13 sesiones, 7 por 2, 14, no 2 horas, unas, pero o más, para hacer práctica. El folleto, todo eso los veo. Qué raro. Aquí está. ¿Será este? Sí. Listo. Ahora hagamos sus ejercicios. Ahí está, ya les pasé el folleto. Hay demasiada explicación aquí, hay mucha cosa. Realmente sería bueno que lo vayan también revisando porque todo no, pues no lo vamos a ver. Hay cosas que se pueden ir explicando más fácilmente y así. Perdón, ¿cuándo era el Entonces, otro examen? supuestamente el 30 de octubre. De octubre, ok, hay tiempo. Así no, Dios Yo como libres, de este mes. lo que tendríamos que correr. Que vamos a ir tomando nota. Como lo primero sería con respecto al ángulo. Entonces, esa parte eh, es con respecto a esto. Pero aquí viene una buena definición. Ajá, eso. Ángulos y las medidas. Entonces tenemos varios tipos de medidas y así. Aquí lo que viene, ya voy a hacer uno más grande. No tanto. Dice en geometría se define un ángulo como la porción del plano comprendida entre dos rayos que comparten el mismo punto de origen. Y ahí falta un poco. Esta definición, yo hasta que llegué a una definición así fue que me di cuenta que no sabía que era, bueno, que en el colegio no, realmente nunca supe que era un ángulo. Entonces, uno sabe que es como esto, digamos, uno podría decir, bueno, el ángulo es eso que se ve ahí, cuando uno pone ángulo de 40 grados, pi medios o todas esas cosas, pero realmente el ángulo no lo podemos ver porque es un plano.
¿ok? Es un pedazo del plano, es así. Vean, por ejemplo, el ángulo sería lo que está en celeste. El ángulo sería todo esto. Suena un poco extraño, pienso yo, no sé. No sé si les cambió la definición al ponerlo esto así, de lo que pensaban, como con respecto a la apertura de esto entre los rayos y esta definición. Es que vean, dicen, geometría se define un ángulo como la porción del plano, no exactamente como esta apertura, ¿cuánto es? 20 grados, 30 o Yo me así. lo imaginaba más como la distancia que había, digamos, pero en grados. No sé cómo explicarlo. Sí, Como, como si sí. fuera de A a B, pero en curva o algo así. Ajá, exacto, exacto, algo así. Sí, no, bueno, eso sería, de cierta forma, podría ser como el, el arco, así. Pero vean qué diferente. Los rayos se llaman lados del ángulo y el punto de partida común, o sea, este de acá, pues se llama vértice del ángulo. En la figura, en esta figura, la región sombreada corresponde al ángulo limitado por los rayos OA y OB, porque esos rayos también son infinitos, parten de un punto, pero siguen hasta el infinito y así. Entonces, por eso es que yo recalco que no se puede pues, dibujar o no se puede visualizar tampoco. Entonces, por ahí empezamos, con esa definición que cambia las cosas. Luego tenemos cómo medirlos, porque aquí dice las medidas, entonces ya estamos hablando de una, de grados y eso. Eh, Vamos a ver, sigamos un poco con esto, con el folleto. El folleto está bonito, bastante bonito, porque trae los dibujillos y todo. Grado sexagesimal. Un grado sexagesimal es la porción del plano que resulta de dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Una definición, pues, hermosa. ¿Por qué? Entonces ya uno dice, ¿pero qué? ¿Por qué 30 grados o por qué esto? Es porque es toda la vuelta, por decirlo así, y dividido en 360 partes. Entonces, el resultado de eso corresponde a un grado. Luego, la medida del ángulo corresponde a la vuelta completa. La medida del ángulo a la vuelta completa de la circunferencia es de, ok, cuando es una vuelta completa, pues 360 y es denominado ángulo completo. Y aquí vienen varios nombres. Completo, bueno, el ángulo completo, ese casi no, yo no lo uso. El llano sí, el ángulo recto, claro. Luego ángulos agudos, después están los ángulos obtusos y eso. Esta parte, La definición del ángulo, o sea, lo que es el ángulo recto es como súper importante, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en geometría lo usamos un montón. sí, definitivamente. Eso, gracias como a que Pitágoras pasó por ahí también y notó esas propiedades. Entonces uno a cada rato es como eso lo que hay que ver primero. Ver lo del ángulo recto cuando está el triángulo formado. Sí, sí, sí. Todas las estructuras de la casa y todo eso, las paredes, están en ángulo recto con el piso, es demasiado lo que se usa. Por eso está la regla, eso es una de las medidas que tiene. Hay unas reglas que tienen un ángulo de 60, otra de 30 y pues el de 90. Es porque esas son bastante comunes. Cuando uno ve un dibujo en perspectiva. Esto también, vamos a ver, pero más bien, déjenme mostrarles un ejemplo. Cuando yo estaba en esa otra carrera y se hacían unos dibujos en perspectiva, digamos que tal vez no me vayan a ayudar. Ok, ya sé, 30 grados. Entonces uno el dibujo para, ajá, esto que es más, ¿dónde está? Aquí, lo coloco. Ok, ven, uno cuando ya está como o en cursos que muchas carreras llevan dibujo técnico, entonces se forman esos ángulos. Por ejemplo, una media, si uno lo ve de frente o así, cuando uno quiere dar una idea de cómo es en 3D, uno deja 30 grados de inclinación
para acá y para este lado, y todas esas líneas las va trazando así para dar esa idea de que el dibujo es como en Profe, 3D. literalmente esa figura salió en el examen de admisión y uno tenía que adivinar cómo Sería por era un por lado, o algo arriba. así, por arriba, ok. Ajá. Pero era igualita la figura. Ah, Y yo, sí. profe, ¿no nos quiere decir para ver si tenemos bien la respuesta? Sí, eso es como así, ¿verdad? Claro. Sí, esta es esta parte y pues aquí hay como un cuadro y después así. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se ve? Pero bueno, nos salimos ahí un poco. Sí, hay unas que también vienen como un cubo y partes como en negro así, ¿verdad? Esas también se usan. Lo que pasa con esto es que si uno mantiene ese ángulo de 30 y usted tiene la figura, digamos que lo tira hasta allá atrás. Wow, qué bien. Y este lado lo copia aquí. Pues el dibujo se va a ver todo feo porque no está dando profundidad. O sea, cuando uno ve algo y ve que está como al lado de atrás, qué sé yo, de un camión o algo así, Ese entonces ángulo se de ve, 30 es con respecto a la línea verde, ¿no? sí, ¿O está con mal? respecto a la Sí. horizontal. Ah, Ajá. ok. Entonces, esta parte de aquí debería verse como más corta porque está más lejos, pero no. Entonces, estos dibujos así como isométricos se llaman, se ven horribles, se ven horribles, sí. Se ven muy feos porque solamente mantienen ese ángulo de 30 o también uno va usando el de referencia para el, digamos, con la vertical, entonces un ángulo de 60 y no, y se ve muy extraño. No da esa idea de profundidad, eso es lo que les quiero decir, que es esto. Como por ejemplo este otro, un dibujo así isométrico y entonces uno dice, pero esta pared y esta se ve muy raro. Se ve como más grande esta atrás y es porque no le da como esa apariencia de profundidad. Tal vez no sé, no lo vean así o tal vez sí de pronto a otro. Esas son cosas como que pasan con esto. Ah, bueno, como por ejemplo esto. Esto no está con ese ángulo de 30 porque se van, yo creo que sí, no, o no. Tal vez se nota como que se va haciendo más pequeña hacia atrás. Bueno, eso es un poco salido igual del tema, no importa. Pero es interesante como para completar con otras cosillas, eso es válido. Entonces, un grado tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. De esta forma, y, y un minuto tiene 60 segundos. De esta forma, se tiene la siguiente. Profe, creo que se les conectó el micrófono. El audio. Casi nunca se me jode, solo en clase se me jode el audio. Lo que les estaba diciendo, bueno, ahí viene esta relación que hay. Pero esa relación casi no se usa eso. Eso es aquí en realidad lo ponen para que uno sepa que está este otro. Que no solamente como grados y radianes, sino ese. Pero ese no, a mí me ¿A qué gustan. a qué se refiere? A que se puede expresar como en minutos o en segundos. O sea, que dependiendo de cada uno se puede representar como un minuto o un Sí, segundo, digamos. como que cada grado distinto se puede representar en minutos, segundos, para hacer como, para dar ese punto exacto. Entonces, por ejemplo, para cada una de las siguientes medidas en grados se expresa utilizando minutos y segundos. Entonces, supuestamente, minutos es el de como una prima, sí, una comilla ahí. Segundos es 2. Entonces, al final, en este caso, de 37.5 grados, entonces son 30 minutos. Ah, bueno, no, mentira. Son 37 grados y 30 minutos. Pero voy a decir una cosa, eso, no sé, eso yo nunca le he visto nada de sentido. Nada más es como otra medida. No, no. Tendría uno, yo creo que ser como marinero o algo así como para encontrarle luz. Y el único marinero que conozco está loco. Está muy loco. Qué pecado.
Bueno, esa parte son, esos están feos. Vean, aquí viene todo esto y pasarlo de uno a otro. ¿A ustedes le han pedido alguna vez que hagan eso? Porque yo no se los voy a pedir tampoco. Bueno, ahí está, solo para que sepan, ahí les queda, que se puede expresar en minutos y segundos. Y el famoso radián, a ver si la calculadora está en radianes y todo eso que uno va. Ah, bueno, no se lo pedí. Esto fue lo que más me costó. Ah, sí, ya sin dibujo técnico al final ahí es donde se complica un poco y tirar las líneas para que se crucen y así ir dibujando. Sí, sí. A mí sí me gustó eso. Entonces, el radián es más importante porque sí es una medida, digamos, real, ¿ok? Los grados no se toman en cuenta así como medidas reales, sino que los radianes sí. Entonces, por eso es que las cosas las vamos evaluando normalmente en radianes y así. Vean cómo se define un radián. Esto es interesante. Ah, bueno, aquí está en el dibujo. Es que el radio coincida con el radio, o sea, como el arco también mide exactamente lo que mide el radio. Entonces uno tendría un radio por aquí, un radio por aquí, y el arco coincide con esas medidas. Entonces, este ángulo que se forma es exactamente un radián. Básicamente como que si nos basamos en la circunferencia, no en el círculo entero, sino en la circunferencia, que el radio, o sea, que un radián es un radio en la circunferencia, no sé si me explico. Ajá, un radio acostado en esa Ajá, misma exacto. circunferencia, por decirlo así, sí, sí. Se puede observar. Entonces se dice que un ángulo cita. Eso sí, siempre me confundió lo de radianes, porque nunca supe exactamente cómo, o sea, sé cómo bueno, es que un día me puse a investigar, pero nunca supe cómo se usaban exactamente. Los entendí, pero nunca cómo se usaban ni así. Ajá, ok. Entonces vea que el radián, entonces uno se pregunta aquí, ¿cuántos de estos arcos yo puedo poner en esta circunferencia? Y de ahí es donde sale que caben, bueno, caben 2pi, o sea, exactamente 2pi. O sea, caben más o menos 3.1415 por 2. No es como que aquí entren 6 exactos, o sí, sino que entran 6 y un poco más, que es los decimales de pi, o sea, el doble de los decimales de pi. Y de ahí también pues surge como esa medida. Cita. Ajá. Sí, por aquí viene ya esa parte. Vamos a poner esto. No, nos brincamos como algo de grados. O sea, el de grados, así lo pegamos. Sí, ahí está. El de grados es eso, es tomar y dividirlo en 360. O sea, lo pudieron haber dividido entre 1000, lo pudieron haber dividido entre otro. De ahí se calcula la fórmula del área del círculo. Pi por R a la 2. Bueno, yo sé que es pregunta, pues estoy pensándolo así, porque la del área del círculo se calcula de muchas formas. O sea, con varias cosas de mate, uno va viendo y va demostrando que así se puede calcular. El área, sí. No sé si esa, sí he visto como varios caminos, pero son de cálculo. Radianes. Esto es lo que vamos a poner por ahí también. Bueno, una vez que uno entiende esto, usted dice, ok, yo sé que es un radián. ¿Cómo es un radián exactamente? Pues es el ángulo de tal forma que el arco que está comprendido por ese ángulo, pues mide
el radio de la circunferencia. No importa cuál sea la circunferencia, porque es la medida del radio de esa circunferencia que uno vaya a trazar. Luego, un grado es por eso, porque se divide toda la vuelta entre 360. Entonces, aquí viene esto que yo les estaba diciendo, que es, ¿cuántas veces cabe? Cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puntos 0.28, 32. Pero si ustedes ponen pi y lo multiplican por 2, entonces ahí les da esos decimales, es punto 28, o sea, cabe 6 veces y un poco más. De ahí sale esto también. Coincide con esa medida de pi. Y además, bueno, el perímetro de la circunferencia es 2πr, entonces toda la circunferencia cabe 2pi veces el radio, es decir, cabe aproximadamente esto. Estos son aspectos bastante básicos. Ahí vamos como construyendo un poco todo para no ir directamente a seno, coseno, tangentes, cálculos así, así, si uno no tiene como estas otras cosas claras. Bueno, aquí están también los grados en eso. En la medida del ángulo en radianes no será necesario indicar rad, porque imagínense poniendo unos rad por todo lado de radianes, rad. A veces hasta en grados uno no pone los grados, aunque debería, por lo menos en las respuestas está bien. Pero en el procedimiento uno como que lo deja botado, como cuando no va indicando que está en centímetros todo, porque es una tarea pues grande. Entonces aquí pasa lo mismo, una vuelta de 2 pi radianes, luego esto es pi, este es pi medios, o sea el de 90, pi cuartos, el de 45 grados, pi sextos, 30 grados, y eso ya uno lo va relacionando cuál con cuál. Y pasar de una medida a otra, pues es una simple regla de 3, porque puede relacionar pi con 180. Pi es a 180 como tantos radianes, es a tantos grados y pues despejan. Yo creo que, por ahí va. ¿Y qué pasó con aquel de minutos y segundos? Se quedó botado. Sí, ya quedó por ahí. Ese no se utiliza. O sea, Sí, no. nadie lo vuelve a ver. Se sabe que está ahí, pero nadie lo usa. Sí, exacto. Bueno, yo de aquí rescato eso, sí, como cuando estudiamos para el examen y nada más rescaté cómo era lo del ángulo central, que era 360 entre n. Aquí voy a hacer algo parecido. Aquí les voy a dejar su fórmula. Que Si por usted cierto, Ajá. en el examen soy yo o no recuerdo haber visto ni una sola pregunta con esferas. Ni una. ¿En serio? Sí, estoy seguro de que ni una me salió con esferas. No preguntaron eso de qué pasa cuando dos esferas se juntan para ver cuánto Me Y esos parece, hicimos varios y los ajá, explicamos. y creo que no metieron ninguno, creo. Si En no serio. recuerdo mal, no metieron ninguno. Al menos en mi examen. Ok. Tal vez en el de alguien más, sí. Ok. De ahí, ustedes despejan, tienen esa relación. Pi es a 180 como los radianes que le den es a grados. Tal vez hacemos uno. Pero tal vez, solamente tal vez. ¿Qué otra cosa no se habrá hablado? Esa es una pregunta interesante, como que de lo que estudiamos así no se evaluó. ¿Qué estaba más difícil? Las dos prácticas que yo puse Yo, o no. bueno, la verdad ya las vi muy parecidas. De todo lo más difícil que vi fue la práctica. La práctica estaba, al menos a mí, no sé si fue por, no sé, por No, la otra razón, práctica, esa era la idea. sí, pero ya la sentí dura. Al menos Sí, yo sí. la sentí jodida. Pero el Ajá. examen lo sentí, como elegí, lo sentí muy cómodo. Qué bien, Diría qué que bien. estaban parecidos tanto la dificultad
las de las prácticas como ese examen estaban parecidos. Sí, yo con lo que me enviaron cuando estaban haciendo la práctica que está en el TEC Digital, yo dije que sí, al parecer sí, sí acertamos con el nivel. Los exámenes que no me aparece la nota. No, a mí no tendría que comunicarme, tendría que comunicarle al correo de Marcela o con su profe, si no le aparece la nota. Sí, conmigo no. Qué raro, creo que alguien más me ha dicho eso, no sé si fue usted, que no le aparecía la nota del segundo, que creo que habían cambiado, habían dado unos puntos o algo así, después más bien y No, les profe, aparecía. había sido yo. Y Ajá, bueno, hablé con mi profe, ok. o sea, el encargado de nosotros, y ahí él me dijo que creo que iba a mandar un mensaje. Ah, ok, está bien, y todavía no le aparece. ¿Quién sabe? Em, bueno, aquí vienen tres ángulos, 60 grados, 75 y 25. Podríamos ver el de 70, la solución. 180. Ah, bueno, también uno lo puede escribir así, 180 sobre pi, y eso es un despeje. 75 grados es a X radianes. Es como esto que yo escribí, nada más que pusieron, a ver, el 180, ay, perdón, el 180 lo pasan a multiplicar y el radianes a dividir. Entonces, despejan la X y la respuesta sería en radianes. Bueno, hagamos uno, hagamos solamente solo uno. ¿Cuántos grados? ¿O qué? ¿Radianes? Bueno, radianes tal vez. Ah, bueno, voy a poner este porque este es un poco estratégico para que les quede. 270, un ejemplo. 270 grados a radianes. Entonces aquí está la fórmula. Por ejemplo, tendríamos grados, obviamente esto, y pasar el pi a multiplicar. Ya está. Así que vamos a poner los radianes que están preguntando. Va a ser igual a grados 270 entre 180. Se suma ahí, por favor. Por y esto es 9 por 3 es 27 y por 2 es 180, así que es 3 medios. Esos son los radianes que piden. 3 medios de pi radianes, pero ya dijimos que no íbamos a estar hablando de eso. Aunque esas son las unidades, para que lo consideren. Esto no van a preguntar, no creo que pregunten algo así en el examen, sino que esto está inmerso en otra pregunta. O si ustedes quieren trabajar algo en grados, entonces ya lo pasan con más facilidad. Seguimos. Por aquí. Radianes, esto. Relación entre grados. Nota, hay una nota por aquí importante. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Vamos a ver. Ajá, esto yo ya les hablé un poquillo. Los radianes son considerados números reales, mientras que los grados no lo son. Esta particularidad es de suma importancia en el estudio de las razones trigonométricas como funciones y pone en ventaja el uso de radianes como sistema de medida sobre el sistema de grados. Sin embargo, los grados siguen siendo utilizados por su fácil abstracción. No es correcto decir que pi es igual a 180. No, eso no se dice así. Cuando hicimos la relación dijimos pi es a 180 como tanto es a tanto, ¿ok? Pero el pi no vale 180 grados. Denotan la medida del mismo ángulo en los dos
sistemas de medida diferentes. La razón es que en matemática decir que dos cosas son iguales significa que ambos representan exactamente el mismo ente y no es posible que un número real como pi sea lo mismo que algo no real. Lo correcto es hablar de equivalente. Pi equivale a eso. ¿Sí? Esa nota, una nota por ahí. Salud, 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 salud. Bueno, ahora sí, esta parte sí tiene bastante peso. El círculo trigonométrico y, bueno, la generalización del concepto de ángulo. Entonces, vamos a considerar el sistema de coordenadas rectangulares y en este círculo de radio 1, el radio 1 es una pura estrategia. Entonces, se utiliza el círculo unitario. En algunos ejercicios hasta no lo utilizamos como para ver qué relación hay, pero esto es muy común. Así hasta uno puede decir cuánto es sen de 3 pi medios, cuánto es coseno de tanto, y uno se llega a saber esos valores. O se imagina esto hay que grabarlo por ahí. Este círculo recibe el nombre de círculo unitario, círculo unidad, así no, qué feo, o círculo trigonométrico, y sobre este se definirán las razones trigonométricas. Ajá. Y ahí está. Vamos a ver. ¿Hace cuánto vieron esto? ¿Ya lo abordaron en algún momento? ¿Hace cuánto? ¿Cuándo? ¿Ahorita? No, no lo han visto. Levante la mano a alguien ahí si ya vio este tema. Si no, vamos con más amor viendo este tema, porque Dios libre, este tema tiene peso. Es bonito, pero tiene peso realmente. Nadie ha visto este tema. No veo manos alzadas, bueno, no sé qué dije, si lo alzaron por si ya lo vieron. Wow. Ok. Está bien. Por eso ahí vamos. Ya hablamos de ángulo, que es algo conocido, y ahorita vamos con este tema. Vamos a ir con más delicadeza entonces. Bueno, el radio de este círculo es 1. Vean que justamente las intersecciones es 1 en X, 0 en Y, 0 en X, 1 en Y, y así, por esa distancia del radio. El centro es el origen y pues el radio es 1, ¿verdad? Entonces, después viene que cualquier punto, o sea, X, Y, cualquier par ordenado va a cumplir esto, que la distancia al origen es 1, sí, porque el radio es 1. Entonces, eso es lo que dice aquí. La distancia al origen, pues es 1 y ya está. Cualquier punto. Ustedes se dan un punto sobre eso. Creo que eso ya lo copié. Y recuerden la fórmula de distancia. X, el punto menos el 0, el otro punto en X, y después Y, que es un punto en Y, menos el 0, que es el 0 en Y del origen. Y eso da 1. Así que de ahí surge que X al cuadrado más Y al cuadrado tiene que ser igual a 1. O también eso es Pitágoras. Eso es Pitágoras, ya se los muestro. O tal vez aquí abajo viene. Vamos a ver. No. No se asusten. Ya les voy a ir explicando todo esto. Con lo que se concluye finalmente que las coordenadas de cualquier punto sobre el círculo unitario satisfacen esta ecuación.
siendo esta igualdad la ecuación del círculo 1. Esa es una ecuación principal, es muy importante. Entonces, voy a ponerlo por aquí, voy a hacer ese dibujillo. Ah, no, mentiras, no es, que no se me, era esto. Lo que les estoy diciendo es que si ustedes se dan un punto, tal y como viene ahí, no solamente la distancia funciona, sino que aquí viene a ayudar Pitágoras. Vean cómo viene Pitágoras a aparecer por aquí. Bueno, hasta esta regla tiene que estar construida con muy relacionado a esto. Entonces, si esto es un punto, P, un punto X, Y, entonces ese punto aquí se termina formando con respecto al eje X, un ángulo de 90. Aquí está. No quiere con eso, así no sirve. Y entonces esta medida, esto mide X y este, pues mide Y. Ya está. Y el radio 1, es que eso es lo que estamos hablando ahorita. Es un círculo unitario. Entonces, no solamente con distancia, que además la distancia pues viene de Pitágoras. Esa distancia entre puntos ya habíamos visto que la originaba pues Pitágoras. Entonces es 1 a la 2 igual a X, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 1 igual a X a la 2 más Y a la 2. Listo. Ahí se la dejo así de otra forma. Lo voy a poner por allá. Aquí a la par. Aquí vienen nombres. Bueno, estos nombres yo creo que sí los conocen. Que ese es el primer cuadrante. Ese es el segundo, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Esto no está diciendo que dentro del círculo a los ejes, esa área es el primer cuadrante, no. Porque parece, creo que alguien podría interpretar eso y pues no es así. Lo que quiere decir es, primero es como para yo decirle, bueno, ese punto está ubicado en el segundo cuadrante o en el tercero, para que, bueno, un ejercicio aparezca así. Entonces ustedes ya saben en cuál estaría, pero aquí sería todo esto, así hasta el infinito, para allá, para todos esos lados, es el primer cuadrante. Todo esto es el segundo, y así, ¿verdad? Todo esto es el tercero, y después el cuarto cuadrante es todo eso. Eso es lo que quiere decir realmente, ¿no? No lo damos de otra forma. Ángulo en posición estándar o posición normal. Aquí empezamos con definiciones importantes. Vean, esto es muy sencillo. Si nosotros tenemos que quisiéramos saber cuánto mide, por ejemplo, este ángulo, ajá, este que viene acá, esto no lo pegué, ¿verdad? No me acuerdo. No. Bueno, yo lo hice como una versión. Está bien, es lo mismo. Este, esta inclinación o esto de acá, este segmento, puede verse, pueden ver un ángulo, puede haber un ángulo relacionado a él. Entonces uno dice, más fácil ponerlo aquí. Digamos, ahí está. Ese es el ángulo que me dice eso. Entonces, usted le dice a alguien que está por allá sentado, pues dibuje el radio cuando el ángulo es de 30 grados, que parece ahí como que es 30. Y entonces la persona viene y dice, ok, 30 grados. Listo, ya tengo el dibujo y la persona le enseña el dibujo y usted dice, no era aquí, no era en el cuarto cuadrante, era en el segundo cuadrante. ¿Qué pasó?
y está todo ese enredo, entonces hay un acuerdo muy sencillo que es ángulo en posición estándar. ¿Cuál es la posición estándar? El radio es el eje X positivo, el primer rayo más bien que se toma en cuenta y se abre en sentido opuesto a las manecillas del reloj y llegamos aquí a este, y entonces este ángulo sí representa, digamos, si hablábamos de que era 30 grados allá, estaríamos hablando de que aquí hay 150 grados, porque con estos 30 suma 180 y eso es un ángulo llano y así. Entonces, ¿qué dice esta línea? No sé por qué dice esta línea. Ajá. 150 grados, estaríamos hablando de todo esto. ¿Ok? Entonces, uno ya puede dibujarlo porque uno sabe que se tiene que guiar con el rayo o con el eje X positivo. Entonces, ese es el acuerdo que viene aquí para generalizar. Es como cuál es el valor central, por decirlo así, el 0, 0, el origen. Y eso es, del origen no es donde se cruza 1 con 3 o así, porque haría un enredo, sino que es el 0, 0 y tiene mucho sentido. Entonces aquí también vienen a hacer eso. Ángulo en posición estándar o posición normal, eso es lo normal. Un ángulo en posición estándar o posición normal es un ángulo con vértice en el origen de coordenadas y está limitado por el lado denominado lado inicial y que coincide con el semieje X positivo, es lo que yo les acabo de decir, es este de acá. Y otro rayo denominado lado final que puede estar en cualquier cuadrante del plano. ¿Ok? Ángulo en posición estándar o normal. La definición anterior agrega dos características nuevas a los ángulos, la posicionalidad y la orientabilidad. La primera establece dónde debe estar ubicado el lado inicial, ¿ok? Esto es una cosa que uno lee ahí y comprende y no se sale de eso. La posicionalidad, yo no les voy a andar diciendo cuál. La posicionalidad es, pero sí, como el lado inicial está en tal ángulo o tomando como lado inicial, pero aquí en general es ese. Y después, la primera establece dónde debe estar ubicado el lado inicial y el vértice del ángulo, mientras que la orientabilidad especifica la porción del plano que conforma el ángulo. Ajá, porque podría ser este que está en gris o podría ser este otro. Podría ser el que está como el más pequeño o el que es por fuera. Un ángulo en posición estándar está orientado positivamente si para llegar al lado final sobre el ángulo se deberá rotar el lado inicial en contra de las manecillas del reloj. Ok, vamos a ver. Quiere decir que si nosotros este lado final lo empezamos a hacer justo como viene ese, que está el eje X positivo, y hacemos esto, ese ángulo es positivo. Los radianes, si vale 0,5 radianes, son positivos. Si hubiéramos tomado la otra dirección, vean la flecha. No sé si ahí se ve una flecha azul bien. La flecha está en contra de la manecilla del reloj, así que este ángulo es positivo. Esta flecha está, perdón, este está en contra, no sé si dije en contra, y este está a favor de las manecillas del reloj, o sea, como gira el reloj. Este es negativo, es como al revés. Uno diría que más bien si era a favor de las manecillas debería ser positivo, pero bueno, no. Veámoslo así. Aprendámoslo de esa forma. ¿Qué copié aquí? Entonces, seguimos por acá. Esta definición es importante que sepan usarlo más que todo. Que si les dicen un ángulo de 30 grados, entonces ustedes saben que les están hablando de posición estándar. Así, o si les especifican otra, que ahorita vamos a ver, entonces sería esa otra.
Vamos a ver qué. Ajá. Voy a poner aquí, en este segundo caso, beta es negativo. Y en este primer caso, alfa es positivo. ¿Por qué? Porque el movimiento, el lado inicial y lado final, fue en contra de las manecillas del reloj, mientras que en el otro fue a favor de las manecillas del reloj. Así que beta menor a 0. Esto ayuda bastante porque si uno, vamos a colocar esta imagen y continuamos. A veces es más fácil hacer esto. Decir, dibuje un ángulo de menos pi cuartos y entonces uno sabe que, ok, es menos pi cuartos, así que tomo para acá. Y ya está. En vez de, y esto hacia acá. Y esto vale pi cuartos. Ese ángulo vale pi cuartos. O sea, si usted construye aquí un triángulo y todo, pues es eso. Pero el movimiento fue negativo, así que es como decir que se descendió. Ok. Si una persona baja 1000 metros de una montaña, baja 1000 metros, uno no dice que recorrió menos 1000 metros, sino que uno lo que dice es que recorrió 1000 metros, o sea, pero ese menos lo que hace es ubicarlo usted, si es hacia arriba o hacia abajo. En este caso es similar. Es más fácil eso que pues dar toda la vuelta. Y este era así. O también dar toda una vuelta y retroceder pi cuartos. Por eso es que se empiezan a hacer estas definiciones. Tal vez al principio uno no ve dónde, por qué, la razón de eso, pero bueno. La magnitud máxima de la medida del ángulo en posición estándar no tiene que limitarse al tamaño del ángulo completo, es decir, 360 o 2pi en radianes. En ninguna de las dos orientaciones, o sea que no estamos limitados a hacer esto. Esto. Menos 2pi. No. Usted puede seguir, usted puede continuar aquí, usted puede hacer esto y dar más vueltas y el ángulo ahí sigue dando vueltas. Y se vuelven ángulos mucho más grandes. Puede hacer... Si el ángulo uh-huh. da una vuelta, sigue siendo negativo. O sea, digamos que sean 3pi radianes, ¿verdad? Entonces sería menos 3pi radianes y va en dirección a la manecilla del reloj. Una vez que da una vuelta, no se vuelve positivo porque sí, simplemente. Muy bien, muy bien. Muy bien, sigue, porque la instrucción está diciendo como que siga dando vueltas en contra de la manecilla del reloj hasta toparse con, o hasta concluir esos 3pi o así. Está muy bien. Sí, no va a cambiar en algún punto. Y aquí está el ejemplo. Es como una espiral, parece, pero en realidad, por ejemplo, el primero, es una vuelta. Ya llevamos, hablemoslo en grados, 360 grados, más 90, llevamos 450 grados, más un poco de grados, que ahí está, más algo ahí. Entonces es como 500, podría ser, 500 grados. Entonces usted cae en este punto, queda ahí. Luego en el otro sentido no importa, cae ahí. Ven. La magnitud máxima de la medida, bueno, si ya lo dije, que no está limitada, por eso la figura, ya está. Vean dudas, por favor, si van teniendo dudas, es que estas son las bases. Y es un tema que al parecer es como para todos. Digamos, uno puede dar como 6 vueltas y no pasa nada, digamos, simplemente sigue sumando el grado. Correcto, correcto. Wow. Ajá, sí, entonces ahí vienen muchas soluciones para un valor. Luego cuando usted dice, ¿cuál es la solución en grados, digamos, de seno o algo así que ahorita vamos a ver de esto? Eso es 30 grados. Esa es la solución. No. Esos 30 grados, otra solución, alguien dice, no, 360
más 30 grados. O sea, 390 grados también es respuesta correcta. Sí. Pero eso se soluciona generalizándolo, como decir 30 grados más K, O sea, 650 también. ajá, 650. Y así sigue dando vueltas y esto sigue funcionando. Entonces, K veces 360. Y eso significa que a usted a los 30 grados le puede sumar o restar vueltas porque K es un número entero. Entonces puede ser -1, puede ser 30 grados, más bien podría ser así. Entonces es menos cuánto. ¿Menos cuánto es eso? Tomando como en sentido horario. Menos 330. Excelente, sí, menos 330 grados. Menos 330 grados es otra respuesta correcta y así va para todo lado dando vueltas. Entonces el ejercicio dice, de la solución en el intervalo de menos 1000 grados a 1000 grados. Entonces, que son solo, qué sé yo, si son 6, 7 respuestas, uno las pone ahí, empieza. Por ahí va eso. Empieza a formarse todo eso. Sí. Ángulos particulares en posición estándar. Ok, ¿cuál estábamos viendo? Ángulo en posición estándar o posición normal. Y ahora igual, ángulos, algunos ángulos más bien particulares. Ok, casos específicos, como cuando uno habla de triángulos, entonces usted habla de los triángulos especiales y usted habla de 45, 45, 90, 30, 60, 90 o... Bueno, ahí no hay mucho. Esos dos son como los principales que tienen sus medidas ya establecidas y todo. Como hablar de fórmulas notables en otro tema así. Entonces aquí hay ángulos muy exactos, muy particulares. Sea alfa un ángulo en posición estándar, se dice que alfa es un ángulo cuadrantal si su lado terminal coincide con algunos de los semiejes. O sea que usted se puso a dar vueltas y calzó con el semieje, o sea, calzó con Y positivo, Y negativo, X positivo, X O sea, negativo. digamos que sea recto o llano, Eh, más o menos. que coincide con uno que es recto llano, se podría decir. Sí, coincide con alguno hasta por ahí. Pero de ahí, de lo que usted dice, se podría concluir más bien que es múltiplo de 90 grados. Porque justamente esa respuesta calza con múltiplos de 90 grados o múltiplos de pi medios, que es lo relacionado a 90 grados en radianes. ¿Ven? Eso es importante, que son múltiplos. Aquí viene, se puede notar que la medida de cualquier ángulo cuadrantal es múltiplo entero de 90 grados o bien de pi medios, según el sistema de medida que se emplea. En la figura se pueden observar algunos ejemplos. Entonces, ángulo cuadrantal son esos. Profe, es que si usted no nota ahí en ese de un ángulo cuadrantal y no sé. Esto sí es un poquillo más. Yo les voy diciendo sinceros que hay cosas así que casi que no. Ángulos coterminales es lo que estamos hablando, que terminan en el mismo valor. Eso es todo. Por ejemplo, si ustedes tienen este, o más bien, digamos que este ángulo, alfa. Entonces, alguno puede decir, bueno, este otro beta, que es negativo, es coterminal, porque su lado final coincide con el de alfa. Y ya está. En fin, y también todas las vueltas que se pongan a dar ahí también van a servir. Entonces, vamos a ver. Ahí vienen varios ejemplos, pero en realidad son un montón. Considere alfa y beta, los ángulos en posición estándar, se dice que son ángulos coterminales. Sí, solo sí, sus lados terminales coinciden. Este sí, solo sí quiere decir que usted lo puede leer de atrás hacia adelante también. De adelante hacia atrás, más bien. Lo normal es de atrás hacia adelante.
O sea, leer esta parte. Sus lados terminales coinciden. ¿Qué quiere decir eso? Que son coterminales. Si son coterminales, sus lados terminales coinciden. Y si sus lados terminales coinciden, son coterminales. Esto no siempre pasa así. Por ejemplo, si es división entre 0, entonces se indefine o es indefinido. Pero si es indefinido un valor, no necesariamente porque fue dividido entre 0. Pudo haber sido porque era una raíz de índice par que sea negativa o así. Entonces, aquí sí hay un doble implica. Ok, una relación biyectiva entre que sean coterminales y que los lados terminales coincidan. Por eso les dije, vamos a ir viendo esto. Aquí están todos los dibujos. Eso no les salen tan bonitos para nada, no les salen medio redondos. Tienen que diferenciar de ángulo en posición estándar. El ángulo de referencia es esto. Y es algo selectivo porque es con el eje X. No es con el eje Y. Y viene a solucionar cosas. Entonces, yo les digo, un ángulo de referencia, ni sé cuántos grados van a hacer esto. Ahí está. Aquí, ahí queda al lado terminal. Entonces, este es el ángulo en posición estándar, más bien. No sé si dije el ángulo de referencia. Sí, es que iba a preguntar el ángulo de referencia ese. Entonces, cuando ustedes quieren o cuando tienen que dar el ángulo de referencia, ustedes buscan el eje X, el semieje X más cercano. En este caso, pues es este. Y entonces, el ángulo de referencia es simplemente esto. En vez de todas esas vueltas y los valores es pi cuartos. Ya está. Con el ángulo de referencia tal. Pero ahí entra en juego. Ustedes con 2 datos pueden ubicar cualquier lado terminal. Sí, el lado terminal. Ustedes lo pueden ubicar. ¿Con qué otra cosa? Porque si ustedes me dicen, profe, un ángulo de referencia de pi cuartos, entonces yo sé que esos pi cuartos son con respecto al eje X, pero tengo estas opciones. Aquí está pi cuartos, para acá, pi cuartos, y para acá abajo, pi cuartos. ¿Cómo me dicen a mí o con lo que hemos visto, cuál de todos es? Que esté ubicado. Ubicado en el tercer cuadrante. No, ahí ya no va a haber quite de que es ese que está ahí abajo, porque este es en el primer cuadrante, el otro es en el segundo, el otro es en el tercero, es el correcto, y en el cuarto. O sea, se puede decir que, para decirlo, se puede decir que está en el tercer cuadrante. Correcto. Ok. Con un ángulo de referencia de pi cuartos, entonces fácilmente usted hoy lo dibuja. Si alguien se pone a decirle a usted, es que son 1800 grados, hágalo. Entonces usted se pone a dar vueltas o a restar vueltas más bien para ubicarlo, no sé, es 1000 veces más sencillo así. ¿Cuánto es? ¿Cuántos son? 1800. 1800. 1800 dice, divide entre 360 y ahí Ajá. más o menos se saca. O sea, con lo que 1800. sobre es la cantidad de grados que... Ok, vamos a ver. Eso es porque es también, bueno, porque por ahí vamos. 360 dice que dio 5 exactos. 5. Entonces, son 5 vueltas exactas. ¿Cómo se llaman esos ángulos? Hay los... alfa. Algo así.
Cuadrantales. Cuadrantales. Es que están Lo, representados lo con que, alfa, ¿cierto? lo que menos tiene es que están en un cuadrante. Ese es, ajá. Sí, los cuadrantales no están en ningún cuadrante, están sobre el semieje y se llaman cuadrantales. Es interesante. Sí, entonces, y entonces son 5 vueltas exactas, así que él, yo no sé, dije 1800 y calzó, sería este. Porque si son 5 vueltas exactas, 1, 2, ay, me pasé, 3, 4 y 5, ahí queda. En vez de decir 0 grados. Ok. Vamos por ángulos coterminales, ahí se me fue esa rayilla. Y el ángulo, más bien ángulo de referencia. Ángulo de referencia. Pero si es el eje X, entonces podría ser con este, profe, con este acá. No, es el más cercano y además hay una regla. El ángulo de referencia es así, ángulo de referencia es menor a 90 grados y es mayor a 0 grados. Así que si está entre 0 y 90, está obligado a que sea este y no este, porque este es obtuso, es mayor a 90 grados. Igual eso por aquí viene. Tiene que venir por aquí. O sea, que sea agudo y mayor a 0. Sí, muy bien. Agudo y mayor a 0. Sí, este tema se presta mucho para ir definiendo las cosas de varias maneras. No lo he copiado. Ya he pasado varias veces por aquí. Ya lo vamos a llevar. O sea, se podría decir que tiene que estar entre 0 a 90 grados al final. Ujú, correcto. Muy bien. Vamos a ver de aquí, eso mismo. De la definición 6 se tiene directamente el siguiente resultado. Si alfa y beta son dos ángulos en posición estándar, coterminales y no cuadrantales. Ok, aquí queda por fuera lo de cuadrantal. Vamos a ver si aquí lo dicen explícitamente, porque sí, el ángulo de referencia, un ángulo cuadrantal, pues no. Ajá, aquí está. Alfa no sea un ángulo cuadrantal, sí, en ese caso no se puede, porque es mayor a 0 y menor a 90 grados. Entonces, eso hasta lo pudimos haber sacado nosotros. Por ejemplo, como referencia, ajá, sí. Si tenemos aquí un ángulo, aquí, y este es alfa y este otro es beta, que ya hemos ido usando estos. Entonces, lo que están diciendo en ese teorema es que el ángulo de referencia de alfa es exactamente igual al de referencia de beta. Sí, porque para ambos es este. Es el único. Este es el de referencia de ellos. Si alfa y beta son dos ángulos en posición estándar, coterminales y no cuadrantales, entonces el de referencia a uno es igual al de referencia al otro. Y ahí esto se empieza a volver muy útil, el ángulo de referencia. ¿Queda claro, no? Más o menos. Aquí vamos a tener que ver cómo hacemos, porque es un tema, no sé si ya vieron, es un tema, es todo de trigonometría. Entonces yo necesito cerciorarme en algún punto de que ustedes estén bien con los conceptos para poder continuar, porque si continúo y se me quedaron varios, se me va a quedar hasta el final, hasta el último tema, se va a quedar, digamos, se va a quedar desde el que no entendieron. No es que tienen que llegar y decirme,
todos los nombres del ángulo en posición estándar o no sé, cosas muy específicas. No, sino es ir comprendiendo. El de referencia es esto y así. Ocurre esto, que el de referencia de un ángulo, cuando la posición, cuando son coterminales, pues es igual al otro. Entonces, ¿qué es coterminal? Que el lado final coincida y que estén en posición estándar. Entonces, ¿qué es sí, ¿qué es posición estándar? Cuando el lado inicial está en el eje X positivo. Sí, claro. Un ejemplo El teorema 1, lo que estamos viendo. Sí, es mismo. de este. Ok. Ajá. Sí. Está bien. Lo que pasa aquí es que yo tengo que venir rápido. Sí, okay. Ya lo acepto. Estas sí quedan muy feas. Lo que dice ese teorema es que, por ejemplo, vamos a decir, vamos a colocar 370 grados. Entonces usted viene aquí y dice, ok, es positivo, empiezo hacia este lado. Aquí ya llevo 360 y aquí llevo 370. Justamente en 10 grados. Ay, bueno, ahí quedó gigante, más bien, eso no son 10. Sería como así un poco nada más. Bueno, para eso está esto también. No sé si ya lo notaron, pero hasta esto obedece que empieza en 0. Sube para acá. Bueno, aquí no es que tome negativo porque ¿quién le va a entender eso? ¿Verdad? Supone. Entonces, este de 370 es alfa. Ahí está alfa. Y luego está otro que es más bien menos 350. Entonces no logra dar la vuelta porque no es menos 360, pero que quedó a 10 grados de dar la vuelta y este es beta. Entonces beta es menos 350 grados. Ahí está. Ese es beta y esos son coterminales. No sé si ya lo notaron. Y lo que dice ese teorema es que el ángulo de referencia de ambos va a ser el mismo por ser coterminales. Entonces, si nos ponemos a pensar cuál será el ángulo de referencia de alfa, eso es analizando. Ustedes vienen aquí, ven que alfa se pasó 10 grados hacia arriba del eje X, así que el eje X más cercano es el positivo. Y entonces aquí están esos 10 grados. Y este es el ángulo de referencia, 10 grados. Es del eje X, aquí se ignora el eje Y, del eje X hasta el ángulo. Es como lo último que sobró. Usted dio las vueltas que dio, se pasó un poco y es eso que está ahí. O no llegó y es lo que le faltó para llegar, como en beta. El ángulo de referencia de beta es justamente del lado final al eje X más cercano. Ok, y aquí hay 10 grados también. Ya lo vimos por ahí. 10 grados. Entonces, ese teorema lo que concluye es que el ángulo de referencia de alfa es igual al de beta. ¿Por qué? Porque son coterminales. Ok, entonces sería como lo que tienen en común, se podría decir, o no. Más bien, es que es primero el ángulo de referencia. El ángulo de referencia, vamos a ver. Vamos a hacer varios. Yo creo que sí voy a tener que no, mejor lo sigo copiando. Sí, yo creo que todavía falta un poco para que nos quede claro de referencia. A ver,
no voy a decir, nada más voy a poner el lado terminal. Ahí está. No me interesa de si fueron 7 vueltas para acá y llegué, o para el otro lado y llegué, o cómo fue. Voy a poner varios. Aquí todos los estoy copiando con la definición. Mejor ya me voy a robar solo esto. Aquí, bueno, aquí voy a poner este. Aquí voy a poner este. Aquí voy a poner este. Y aquí. Este. El ángulo de referencia. Vamos a leerlo. El ángulo es un ángulo en posición estándar. Ah, no, mentira, eso no es así. Sea alfa un ángulo en posición estándar o normal tal que alfa no sea ni cuadrante, no sea un ángulo cuadrantal. El ángulo de referencia asociado a alfa se denomina por referencia de alfa y se define como el ángulo agudo de medida positiva formado por el semieje X y el lado terminal de alfa. Entonces, eso lo que dice es que del lado terminal al semieje X. Aquí tenemos el lado terminal y el semieje X no es este porque es agudo. Es este, es el más cercano. Ahí está el de referencia de este. Es este ángulo. En este otro, el más cercano, el eje X es este. En este, el más cercano es este. Parece que podría ser este otro, pero es que como hasta aquí hay 90, entonces nos estaríamos pasando de 90 grados y ya no se vale. Entonces es ese. Ahí me brinqué uno. Y el primero, un caso similar, es este. Eso es ángulo de referencia. Luego, viene este ejercicio y dice, si el lado terminal de dos ángulos cualesquiera coincide, su ángulo de referencia es igual. O sea, de ellos aquí abajo es lo mismo. Por eso puse el ángulo de referencia alfa, ¿cuánto es? Ah, son 10 grados. Es lo que de él al eje X más cercano, al semieje, y el de beta también. Y al final son iguales. No sé si ahora ya queda claro. Si no, todavía está bien porque podremos seguir, no importa. Este examen, el último examen es el 30 de octubre. ¿Queda claro esta parte? ¿Le quedó claro? Sí. Aquí. Ajá, joder. Ok. Ok, digamos que está bien, más bien está mejor. Así, digamos que este era, es mayor a menos 90, o es menor más bien, entonces sería menos 93 grados. Ahí está. Entonces, su ángulo de referencia es entre esto y este. Y eso, el ángulo de referencia de menos 93 es igual a lo que le falta para llegar aquí, que son 180 grados. Entonces, entre los dos, entre el verde y el azul, tienen que sumar, digamos, 180 grados. Ya sea, bueno, en este caso, pues negativo, no importa. Entonces es menos 180 más 93. Ese es menos 87 grados. No se preocupen por el cálculo, realmente eso ya lo vamos a abordar. Pero este que está aquí en verde, mide menos 87 grados. Entonces, vean que el de referencia de 1,93 es menos 87. Yo no les digo que aquí hay una fórmula
una fórmula fija, sino que uno va y analiza en dónde le quedó el ángulo y cuánto le falta o cuánto le sobró del eje más cercano. Ya entendí. Sí, yo sé que sí, ya entendí, fue muy sincero. Está bien. Voy a poner solo a este. Digamos que este es, el azul era así. Y es, son 300 menos 360, entonces pongamos que son menos 380. O sea que aquí hay 360 hasta aquí y 20 más para abajo. Entonces, este de referencia son los 20 grados que se pasó. Aquí más bien se pasó. Entonces, no hay fórmula. Si yo llego y les escribo una fórmula para este, no va a servir aquí. No se asusten por eso. Por eso es importante como ir y dibujarlos y ya está, y ver qué le falta o qué le sobra. Este es el de referencia de menos 380 grados. Más o menos si hay un procedimiento, si se va a abordar como un procedimiento para lograr encontrarlo más sencillo. Pero voy a llevarme estos dos ejemplos ya que están con datos y todo. Bueno, espero que también les sirvieran a otros para reforzarlo. Una vez que entiende el ángulo de referencia, no importa si usted pone otro ángulo que el lado terminal sea este, pasa al teorema de abajo, que el de referencia 1 es igual al de referencia al otro. Lo que dista uno del eje X es igual a lo que dista el otro en grado. Ajá. Una forma para calcular la medida del ángulo de referencia de un ángulo en posición estándar no cuadrantal es determine la medida del ángulo coterminal a alfa que esté entre 0, entre menos 180 y 180. Son pasos, eso es lo que les decía, ya estaba viendo. Para lograrlo debe restar en caso de que sea positivo o debe sumar en caso de que sea negativo las veces que sea necesario hasta obtener una medida en este intervalo. Una vez en este punto debe determinar el ángulo de referencia. Ya está. Vean, y gráficamente, porque la parte gráfica a usted le ayuda a visualizar cuál está más cerca. Después eso, si lo practica mucho, se vuelve algo mental. Esa visualización. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo 170 grados, yo creo que ya podrían imaginarse que está como es positivo y que casi va llegando al 180. Le faltan 10 grados, así que está un poquito hacia arriba. No sé si llegan a visualizarlo así. Voy a poner. Así, más o menos así, más hacia abajo tal vez. Y esos son 170 grados. Y le faltan 10 para los 180. Entonces ese es el ángulo de referencia. Son 10 grados. Entonces, lo que dice esta parte, al final es muy lógico porque esto lo que le está diciendo es, usted fácilmente o hasta dibujando para ayudarse un poco, puede decir cuál es el ángulo de referencia de un ángulo que está entre menos 180 y 180. Vamos a ver, ¿cuál es el ángulo? Escríbanme ahí en el chat, por favor. ¿Cuál es el ángulo de referencia de 150 grados? Vean que aquí uno está trabajando en grados por la facilidad que da de visualizar eso. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Qué más? De 150 grados, ¿cuál es el ángulo de referencia? Sí, correcto, ese es. Muy bien. De 150 grados.
Vamos a, no sé por qué no estoy usando GeoGebra de hace rato, si tiene hasta una parte así. GeoGebra. Lo uso hasta cuando no lo debo usar para funciones. ¿Sí? A ver, vamos a hacer el círculo. El círculo unitario, porque ahí estamos trabajando. Por aquí hay un círculo, aquí, centro, radio. Y vamos a poner un punto. No, este no es un punto. Bueno, sí, creo que así. Ajá, aquí, aquí, ok. Necesito esconder. Eso no. B. Listo. Y ahí está. SC. Entonces, lo otro que hace falta es el ángulo. Aquí está. Vean que el ángulo, tengo que tocar este y este. Ah, no, mentira. Porque se dibujó. Pues vean que también esto hace caso a eso. Lo voy a dibujar por el otro lado. Por aquí. Entonces más o menos era 150 o 150. Qué montón de decimales, qué exagerado. No sirvió. Bueno, no sirve esa otra parte, pero si tenemos aquí 150, le faltan 30 para llegar a 180, entonces era 30. Se escucha algo de que el de referencia tenía que estar entre 0 y 90, pero no lo entendí bien. No, sí, el de referencia tiene que estar entre 0 y 90. Porque entonces, si usted está aquí en 89, el de referencia es este que es 80, perdón, si usted está en 91 grados, el de referencia es 89. Y si usted pasa a 89 grados, el de referencia es 89, pero este otro. Ok, entonces vean eso, el ángulo de referencia de 89 es igual al ángulo de referencia de 91 grados en posición estándar. O sea que el lado inicial es este de acá abajo. Ujú. Otra pregunta. El, el ángulo de referencia de 90 grados, ¿cuál sería? El ángulo de referencia de 90 grados está aquí. Y no tiene, porque la regla es que no puede ser cuadrantal. No tiene. Porque vean además la trampa, ¿cuál tomamos? ¿Hacia acá o hacia acá? A los dos dista 90, pero el ángulo es mayor a 0, menor a 90, no menor o igual. Entonces no se puede, ni con este se puede, ni con este se puede, ni con este se puede. El ángulo de referencia de 20 grados, ¿cuál sería? De 20 grados, el ángulo de referencia. También 20, ¿no? 20. 20, ajá, muy bien. Y el ángulo de referencia de menos 20 grados. Ajá, sí, está bien. A ver, ¿qué más? De menos 20 grados, el ángulo de referencia. Ujú, ya entendí, sí. Excelente. Qué bien.
El ángulo de referencia de menos 20 grados es 20, porque va de 0 a 90 y es el ángulo que está entre él y el eje X. Aquí se ignora lo otro, lo del ángulo en posición estándar, si es antihorario, si es horario, no. Aquí usted simplemente va y se fija entre él y este. Sí, entonces, a ver, el ángulo de referencia de 200 grados. $200. Ajá, correcto, correcto, sí. 20 también. Aquí tenemos, bueno, casi. Es de aquí a aquí. Ah, no quiso. Es tanto que él va y toma el eje X positivo. 200. Entonces, bueno, ahí 201 se aproxima más, no importa eso. Esos decimales ignoremos. Sería, ya tenemos 180 hasta aquí. Con 20 más, llegamos a 200. Ahí está. Pero lo que dice esto, ahora sí, vean que ya, yo creo que ya reconocimos un poco de que es más sencillo calcular un ángulo, o sea, el ángulo de referencia, un ángulo si está entre menos 180 a 180. Entonces, en este teorema dice que si el ángulo es de 200, está fuera de 180 positivo, está fuera de ese intervalo. Entonces, como es positivo, le restamos 180. Voy a quitar aquí el ángulo para decir yo que es eso, que es 200, porque ya vimos que no es 200 grados de aquí a aquí. Entonces, a 200 grados le quitamos 180 grados y quedan 20 grados. Profe, pero ese no es coterminal, está aquí. No importa, el ejercicio lo que le está haciendo es simplificándole el trabajo, porque va a ser el mismo ángulo de referencia. Va a ser eso. Vean que aquí pasa algo que es un tema un poco viejo, que era opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces, se apoya de eso. Aquí no viene tanta explicación de por qué sirve, pero es 20. Cuando ya estén dentro de 180, restarlo complica las cosas, porque por ejemplo, si tuviéramos un ángulo de 170 grados y le restamos 180, nos da 170, nos da 20, Menos 10. menos 10, sí, menos 10. Ok, pero entonces ahí no, no, mentira, ahí sí sirve todavía. ¿Qué es esto? ¿Le resta eso o vueltas completas? Ah, ok, mentira. Es el 360. Vamos a ver, el 180 sirve también. Porque quedaría ya. Y si lo tuviéramos por aquí y le restamos 180, quedaría aquí. De aquí, si le restamos 180. Sí, yo creo que sirve, pero habría que hablar como de valor absoluto, cosas, bueno, cosas así. Pero hagámoslo como dice este ejercicio, no me quiero desviar. Es restándoles 360, así que en el caso donde teníamos 200, le restamos 360, 200 menos 360. Entonces se la hace así, le restamos una vuelta y cae en menos 160. Y es exactamente lo mismo, 20. De aquí a aquí, menos 160 sería esos 20. Pero él le facilita a uno el trabajo porque como que
Es como cuando alguien no ve bien y le dice, arrímeme eso para poder leerlo mejor. Entonces, si esa persona fuera muy matemática y no ve bien, le dice, aproxímeme eso a 5 centímetros porque a los 5 centímetros de distancia siempre leo bien. Menor a 5 centímetros. Entonces, lo que estamos haciendo es tomando un ángulo y aproximándolo, poniéndolo más entre un rango más lógico para calcularlo. Ejemplo, aquí vamos, 1000 grados. Bueno, ya usamos muchos positivos. Hagamos uno con menos 1000 grados. Menos 1000 grados. Ángulo de referencia. Esta cámara ya empezó a escribir esto. Yo creo que se me cayó. Entonces, bueno, ayer se me cayó de menos 1000 grados. Menos 1000. Casi. Y es más, entonces, ¿qué le hacemos a ese? Hasta aquí. Grados. Digamos que esto es alfa para hablar de lo que el ángulo de referencia de alfa. ¿Qué le hacemos a esos menos 1000 grados? Le sumamos 360 hasta que llegue a estar entre menos 180 y 180 grados. En este caso, por ser negativo, sumamos. Sumamos 360 hasta tener el ángulo entre menos 180 y 180. 180 grados. Ahí está. Listo. Entonces O empezamos sea, a lo hacer eso. restamos 3 veces. Lo sumamos 3 veces. Son Lo 3. sumamos 3 veces. Ajá, lo sumamos 3 veces. Ok, voy a sumarlo una para ver cuánto da. Y da 640, ¿verdad? 640 negativo. Entonces, otra vez. Es, ya les explico qué es. 640. 640 más 360. Todavía no. Y otra vez. Hoy estoy omitiendo los ceros, ya vi. Más 360. 80. Listo. ¿Cuál es el ángulo de referencia de 80? Ajá, muy bien, ahí está. Sí, de 80. ¿Cuál es el ángulo de referencia de 80 grados? El ángulo de referencia está entre 0 y 180, recuerden eso. Muy bien. Aquí es como que les estuviera preguntando. ¿Cuál es el ángulo de referencia? De 80. 80 grados. Si el ángulo es 80 grados, ¿cuál es el ángulo de referencia? De 80 grados. Es 80 grados. Es el mismo, es la distancia de él a X, es 80. Esa es la regla, la distancia de él al eje X más cercano, o sea, el semieje más cercano. Eso es todo. Sí, no había que hacerle nada de ese porque
En el primer cuadrante no hay que hacer nada. Nada más será eso mismo. El problema, bueno, yo sé que tal vez aquí se enreda un poco así, porque ya varios me respondieron mal, es porque no hay como un procedimiento, es más de verlo. Ustedes ven eso y el de referencia es 80. Bien. Entonces, le sumamos o le restamos, depende del signo, hasta que quede entre menos 180 y 180. Y después de eso, el ángulo de referencia lo podemos estudiar desde ahí. Hacemos otro para reforzar esto. Esto es igual al de referencia de menos 1000 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos coterminales. Son ángulos coterminales ellos. Entonces, como son coterminales, cumplen esta propiedad que vimos antes. Si son dos ángulos en posición estándar, coterminales y no cuadrantales, entonces el de referencia a uno es igual al de referencia a otro. Entonces fuimos y vimos uno más fácil, que es 80. Bueno, esa era la idea, que 80 grados fuera más sencillo. Y después respondimos el de menos 1000, que estaba muy raro ese. Voy a poner otro. Ahora sería el ángulo de referencia de 870 grados. Entonces, ¿qué hay que hacerle a 870 grados? Es positivo, ajá, hay que restarle 360. Entonces, a 870 grados le restamos una vez 360. Ahí uno, si es un ángulo muy grande, uno va y lo divide para ver cuántas veces habría que poner 360. ¿Y eso cuánto da? 870 menos, bueno, 510, ¿no? 3, voy a confirmar, 360, 510. A 510 todavía no está entre menos 180 y 180. Así que a 510 grados le restamos 360 grados. 150 grados, correcto, 150 grados. Esto ya no sirve, pero no está tan directo como el anterior. Entonces, en los pasos dice que lo dibuje, eso es todo, se los voy a mostrar. El 360 las veces que sea necesario hasta obtener una medida en el intervalo indicado. Una vez en este punto se debe determinar el ángulo de referencia, para lo cual basta con analizarlo gráficamente bueno, gráficamente. Esa figura puede ser. Entonces uno hace un aproximado, digamos que por aquí estaría, si aquí está 90 y aquí está 180, por aquí estaría 150. Y uno lo pone así. Voy a poner esto aquí. Entonces, aquí está 150 grados. Entonces, ¿cuál es el ángulo de referencia de 150 grados? Vean, esta es la última pregunta, así que por favor intenten responder todos los que puedan para yo irme tranquilo que entendieron. Referencia de 150 grados. El ángulo de referencia que nos piden va a ser igual al de referencia de 150 porque son coterminales. 870.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ¿alguien más? Excelente. ¿Alguien más, porfa? Más respuesta. Vean. El ángulo de referencia de 150 grados. Referencia. El ángulo de referencia. Ya vieron cuál es la ciencia de todo esto, que al usted restar exactamente 360, cae en un ángulo coterminal y lo puede usar puede usar su referencia. Vamos, necesito una respuesta más, porfa. Si no, no nos vamos. Ok. Y así. El ángulo de referencia de 150 grados. Ok, muy bien. Entonces, el ángulo de referencia de 150 grados, pues es lo que le falta para llegar a 180. Es esto, que justamente son 30 grados. Entonces, esto es 30 grados, así que el ángulo de referencia de ese número más tan grande es 30 grados. Y ya está. Ven. ¿Listos, listas? ¿Alguna duda? ¿O algo quedó por ahí? Igual vamos retomando temas en las clases. Exportar. No sé si quedó. Ah, bueno, alguien tenía una actividad. Con razón se desconectaron. Bueno, ya estaríamos por hoy. Está bien, voy a pausar ya la grabación.